buen día. Buenos días, buen miércoles. ¿Cómo andan? Primer miércoles de las reinas de abril, volviendo al ruedo, las reinas de copas. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron tanto tiempo? Hola, chicas. ¿Cómo andan estas reinas? Hola, Nuri. Hola, Marie. Buen día. Qué lindo volver a encontrarnos acá también. Ya había pasado un montón de tiempo. Y yo no volví los viernes. O sea que estamos todas primera vez. Como un mes y medio, ¿no? ¿O más? Y aproximadamente, yo creo que sí, como un mes y medio. Fue como una pausa un poco... Media factores vagonetas. externos que también... Media vagonetas. Media vagonetas que nos ayudaron también a repensar, ¿no? Como que son oportunidades, como la temática de hoy, ¿no? Sí. Unas vacaciones. Y bueno, de reacomodarnos. Sí, y también eso, ¿no? Que principio de año, las clases, arrancando la escuela. Ya pasó más de un cuarto del año. Y sí, Tremendo. es un montón. Sí, viste que el tiempo pasa y todavía a mí me pasa que hasta abril todavía siento que el año acaba de empezar. Tal cual, sí, a mí Sí. también. Yo Arrancó creo que empieza en hoy. marzo. Hoy arrancó. Claro. Después del cumple de Nacho, que cumple el 26. Ahí te arranca el año. Es verdad. Pero en realidad, pensémoslo, ya pasaron casi 4 meses y medio Del año. del año. Sí. Ya está. El tiempo está pasando bastante rápido en Si estos estuviéramos en una empresa, ya hubiésemos cerrado el primer cuarto. Con Ya resultados. se y todo. cayeron las hojitas. Claro. Están en eso, estamos recolectando hojitas para el cole, no sé si se acordaron. Sí, yo me Ayer acordé. fuimos a juntar con Teo Yo y me Lina. acordé, pero no se la llevó. No. Esas cosas. Me acordé ayer, llegó de la rueca, todo, vamos a juntar hojitas, estaban todas mojadas también, estaba todo empapado. ¿Viste? Sí, estaban como aplastadas. Estaba Claro. todo muy embarrado, Sí. muy nada. Y hoy a la mañana, a la noche me dijo, mamá, las hojitas, entonces sí. Y hoy a la mañana, Era un musgo. olvídate, no, nos olvidamos por completo. En mi mente, a mí me pasa mucho que cuando no lo llevo yo a la escuela, mi cerebro es como que no activo, entonces no me levanté más temprano. No sé por qué hago eso. Yo podría hacer de cuenta que lo llevo. Podría levantarme igual de temprano, bañarme igual, todo, no. Entonces, Hablando de mente. hablando de mente, a mí me encanta salir de casa a la mañana. Me cambia el día, me activa, es como que, Claro. ¿no? Sí, yo también tengo que... Hay días que la llevo y hay días que no. Y me cambia la rutina. Cambia un Te montón. rinde más, ¿no? ¿O no? Y sí. Sí, Sí. pero también a veces me pasa que hago el auto es como el segundo hogar, entonces hago las respiraciones en el auto, miro el río. No, y hoy estaban los caballos. Yo bajé a respirar con los caballos. Ayer estaban cortando la calle. Ah, ¿no? sí, me hicieron piquete. ¿Piquete? Pasé por la vereda. ¿Viste? La subí así como, sí. Me estaban cortando. Sí. Nosotros, bueno, para los que no saben, mandamos las tres a nuestros hijos a una escuela que está enfrente del río, de la ribera de Quilmes, y hay toda una movida de caballos que los sueltan, que eso no está muy bueno, que Ay, digamos, es tan hermoso, porque el Alemania. caballo... Está el que tiene la... Yo la los amo y los campanita. quiero agarrar. El que todo. tiene la campanita. ¿Cómo sí. se dice? ¿El cencerro? El cencerro, El cencerro. Sí, que ellos son como si fuesen a los que los siguen. ¿Sí? No me sale el líder de la manada, pero no se llama así. ¿Cómo se llama el colectivo de caballos? Sí, sustantivo colectivo. Claro. No es manada, es tropa. Tropa, ¿no es? La No, man- tropa. no me manada es- acuerdo. Googlealo. Creo que es tropa. Googlealo. A ver, hacker, ¿estás? Y bueno, nada, están estos caballos que a veces están cruzando la calle doble mano y la verdad que es un tanto peligroso, por eso digo la responsabilidad de los propietarios de esos caballos, ¿dónde está? Queda en la casa tomando mate. Lo que vi igual que son como tranquilos para caminar, cruzar. Y hoy que Pero los estaban estuve observ- empacados ayer. Sí, como ¿Le tocaba es bocina? es su lugar. La calle. Todo eso, el río. Sí, es como Sí, que sí, a su la hábitat. mañana. Sí. Sí. Ya todas las mañanas están ahí. Ah, mira, sí, es manada de caballo. Manada. Yeguada, caballada. Son hermosos, los amamos. Yo tengo un caballo que lo amo, lo adoro, pero bueno, como son animales, caballada, mira. Ahí el hacker está Tropilla encontrando me también. pone acá. Manada de Ahí caballos está. o caballos y yeguas. Claro, manada es como en general para los animales y después cada uno tiene como su... Sí. ¿No? No sé.
No, pero Manada me parece que sí, ¿eh? Es de Es que caballos. Manada me parece que es como más genérico. Después está como la bandada de los pájaros, la caballada de los caballos, no sé. Ahí Yo hay de no, todo, digamos ahí hay que de todo. se me hizo una laguna. Puedo decirte que no me acuerdo el No, gentilicio. no. Todos decimos El- manada igual. Claro. Manada de animales es manada. Ni sé, el gentilicio es otra cosa. Claro. No Este tiene es que el ver. el sustantivo El colectivo, ahí está. Ahí está. Bueno, y Mariel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, Viva. bien. Claro, sí. Cortito e importante. Disfrutando de este juego de la vida, de este juego de aprendizaje Bueno. que agradezco cada día. Así que feliz de estar acá, de poder compartir con ustedes. Qué lindo, Marie. Ayer justo vi que se me pasó una película de Meryl Streep del año 1991, que Fer la había visto, me dice, pero es cómica, pero sí, pero tiene una temática, es como el después de la vida, se llama Defendiendo la vida, creo, algo así. Y es como lo que pasa, según esta película, según esta mirada como de Hollywood y qué sé yo, qué es lo que pasa después cuando morimos, Ujú. ¿no? En este paso por la Tierra. Y bueno, es una película que habla de las reencarnaciones, de volver y qué sé yo. Y me pareció súper linda para mirar, así que después la quiero mirar Defendiendo la vida. Es como todo el proceso de una persona que tiene que hacer como, no es un juicio, no es un... pero es como esto de, bueno, defender la vida. Y hablan de este juego de la vida, del paso por la Tierra, de... En un momento el que está ahí como trabajando en este buró de personas que reciben a las almas, no sé qué, le dice, no, o sea, yo estoy usando el 48% de mi cerebro, yo ya no estoy más en la Tierra. ¿Vos cuánto pensás que estás usando? Y el tipo, no se dirá cualquier número, le dice, no, vos estás usando el 3. Si estuvieras usando el 4 o 5, que hay personas en la Tierra que lo usan, ya no querés estar más en la Tierra. Ah, Sí. Entonces, Bueno. tranquilo, te vas a dar cuenta cuando estés ahí. Yo digo, claro, tal cual, cuanto más... Yo tenía un amigo que falleció cuando teníamos 20 años, él tenía 19. Y él decía, la vida es un juego de aprendizaje. Y siempre si vamos a jugar, como Claro. que estemos contentos y agradecer cada día. Y siempre me quedó. Mira, y a los 19 años. Y 19 Sí. años, Ya sí. estaba listo para partir. Ya estaba listo. Sí, no sabes. Y bueno, Para nosotras claro. siempre fue como un maestro, o sea, también. Porque era divino. Sí, 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 Así sí. que O sea, es Sí, que- seguramente te me está quedaste con esa escuchando. frase y con esa frase Con también esa como frase. Y lo, siempre lo traes trae, al presente, sí, ¿no? siempre. Como- Es hay así. un chico, un vecino, vecino no, pero pone que está a unas 6 cuadras de mi casa, que es un chico que tiene una neurodivergencia y él tiene tatuada en la espalda algo que no sé qué significa, pero en otros idiomas ancestrales, él dice que son como interplanetarios y que son de, Seguro. ¿no? Que él los canalizó y él está todo el día diciendo esto, se viene el fin del mundo, con mensajes de despertar todo el tiempo a los gritos y los grita y todo. Qué Mi lindo. vida. Y yo digo, wow, ¿no? Cómo hay personas que vinieron a este mundo a eso y por ahí no tienen, claro, como están excluidos por su neurodivergencia o por sus dificultades de estar en sociedad, los locos, ¿no? Los locos. y- Hay un dicho, ¿no? Que dice los locos y los niños dicen la verdad. Exacto. Los Ay, borrachos ojalá también. pudiera, claro, que nos animaríamos a gritar así. Ay, sí, a los 4 vientos, Sí. ¿no? Las cosas que sabemos, pero que no decimos. Claro, que también tenemos Lo que como pasa que una... sí. como una imagen que sostener. Me causa gracia, chicos. No, o sea, hay que fluir, pero tampoco capaz que vamos a estar gritando. Pero Bueno, vos sabés que el otro día, ahora terminé de leer Los secretos de una mente millonaria. ¿Cuándo fue que lo terminé? En realidad tengo el libro impreso, lo imprimí, lo mandé a imprimir para hacer los ejercicios, porque en realidad lo escuché en audiolibro. Y vi que hay un montón de ejercicios. Entonces fui y lo imprimí, qué sé yo, lo tengo en casa y empecé con los ejercicios. Y hay un libro de Maite Isá, ahora que veo que están todas con Maite Isá, que hay un libro que se llama Tu éxito es inevitable, que es hermoso. no la tengo a ella. Maite es, ahora Bren hizo un cursito de Maite, Sí, Nuri no. compartió ayer como... Sí, que la estaba- lo leí ahí, pero no la tengo. Yo estoy escuchando también ahí algunos podcasts por día de Sí, ella. sale una vez por La voy a semana. ver. Sí, Y- tiene un libro muy lindo, que es Tu éxito es inevitable, que es muy lindo también con ejercicios. Bueno, y un poco lo que aparece como en estos libros y en los ejercicios y en todas estas cuestiones que están dando vuelta hoy, por decirlo de alguna manera, es esto de que
Paren, ya perdí el hilo. Estaba por decir... Esto que dice, el libro de Tu éxito es inevitable. Sí, para que iba... ¿Estás haciendo ejercicios? No, iba antes. Le iba a contar a colación de lo que habían dicho de gritar. De gritar lo que sabemos, a los cuatro vientos. Después... De a poquito lo vi yo. De a poquito Ahí, ir chucu, sacando. chucu. Ya va a llegar. No me está llegando el agua al tanque, era algo que quería... La vida misma. Ya va a llegar. A mí Que estás me haciendo suele pasar. ejercicios. No, pero era de antes. Ahí ya mi mente Ya se están las sabía. encuestas. Ya, No importa, sí, que la vi. terminaste de leer una mente Así millonaria. viene. Antes de eso venía a colación de algo. Uy, dale. Ahí el cri-cri. No importa, ya va a Bueno, llegar. ya va a Bueno, llegar. Venía a tenemos colación de algo. Las encuestas. ahí también hay algunos espectadores que les vamos a pedir que nos regalen un me gusta. Ahí, Un like, si quieren, un like, corazoncito. ahí un corazón. Tenemos un que se emoticón. suscriban. Faltan todavía un par de likes para... Para llegar a los espectadores que estamos. Así por lo menos es uno por espectador y ya es un montón. Y también, bueno, lo agradecemos un montón porque justamente si estamos de este lado es porque hay alguien del otro lado. Así que Exacto. muchas gracias. Ya me acordé que iba a decir. Vamos. Exacto. Bien, me está viniendo muy bien los likes, me encanta. Bueno, suscríbanse, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para enterarse cuando estamos en vivo, ahora que ya volvimos. Y lo que iba a decir era esto, ahí me acordé, te escuché hablar y me vino. Era... Necesitaba el hilo, ¿viste? Dejaste de pensar en... El hilo conductor. No, esto de la imagen de cuidar, eso. La La imagen imagen. que para cuidar, claro, que a lo mejor él sí se anima a salir o él sale a gritar, porque aparte también él por ahí tiene la necesidad, que por ahí nosotras no la tenemos tan a flor de piel como la tiene él. Y al leer este libro y al leer el libro de Maite Isá y estar como en esa temática, que una de los mayores, esto me lo digo a mí también, una de las mayores cosas que bloquean como los temas de generación de dinero es el miedo a la visibilidad pura. A ser visto como realmente soy sin que me importe, o sea, los money blocks dicen en inglés, lo escuché en inglés el libro, ¿no? Los money blocks tienen que ver con el visibility blocks, o sea, como que los bloqueos de dinero tienen que ver con los bloqueos de visibilidad. Cuando yo empiezo a dejarme ser visto como soy, unapologetically, dicen, como sin pedir perdón, sin pedir permiso, como presentarme al mundo como soy, empiezan Genuino. a venir, genuino, pero sin vergüenza. Claro. De hecho, hay un chico que dice, presentarte al mundo como si tu versión vieja tuviera vergüenza. O sea, como si la versión que te creaste tuviera vergüenza, ¿no? Pero vos no, Bueno, yo soy... vos sos muy, muy vos sí, vos Yo soy genuina. Sí, Quizás no, y paso eso- papelones a veces, pero Está bien, bueno. pero ese papelones como para que- quién, porque siempre va a haber uno que... Para los que miran, capaz, qué sé yo. No, la Capaz. verdad es que no lo pienso, no No. lo pienso. O sea, después de... Es que vas a empezar a traer gente Sí. que no le va a dar vergüenza estar con vos, que al contrario, que va a decir, yo soy igual, qué bueno que vos lo Qué hiciste. divertido. Claro, yo Qué también. divertido, Claro. claro. Y no sé si a ustedes, pero a mí me pasó que mucho tiempo, yo cuando me casé y tuve hijos, cambié mucho mi Y forma sí. de ser, que ahora está volviendo a aparecer esa Romina que no le importa nada, pero al principio, de a poquito, ¿eh? Sí. No es que... Pero yo era como muy mandada y me decían, se hacían chistes a raíz Eso, mío, ¿viste? claro, yo sí. no me importa. realmente Eso no me escuchás y importa. no te importa. No te importa. Después ahí apareció el mandato del deber ser, de la imagen, qué sé yo, y de construirlo cuesta. No es tan fácil. Como que, Es como ¿no? que deconstruiste una imagen, construiste otra y ahora estás desconstruyendo esta para volver. a- Claro. No, vivimos como también en una de romper como estructuras. Claro. Pero bueno, es interesante porque también tiene que ver con que estás como conectada con lo que estás necesitando ahora. Claro. Y eso es ser sincero. ¿Y con quién? Claro, es con vos. Con uno, claro. Entonces, la temática de hoy Vamos. justamente es como súper... ay, nada, da para un montón, ¿no? Y bueno, la pensamos un poco entre todas, o sea, la idea la teníamos, pero la pregunta la planteó Romy. ¿Existen los problemas? Sí. ¿Existen los problemas Que viene en realidad? de ese recorrido que veníamos haciendo de qué es la realidad tras de la realidad, ¿no? Como esto que viene, que habían traído, como esto de, bueno, pero ¿qué es la realidad? ¿No? Había una pregunta que era la realidad tras la realidad con las comillas.
Claro, ¿qué hay no sé, ¿cuál es la realidad detrás de la realidad? Claro, ahí. Otra de las preguntas, como preguntas disparadoras, ¿no? Hay una frase que la voy a citar a Maite Isa, que justamente tiene que ver con el reel de nuestra amiga ahí, Bren de Villasflor, que viene también los viernes y nos acompaña también con la columna de constelaciones. Y armó un reel y abría con esta pregunta es una frase de esta chica que estamos mencionando, que la verdad que también recomendamos que la busquen, así que después por ahí la ponemos en comentarios, Maite Isa. Digamos que la calidad de nuestra vida, dice, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Uh-huh. Y qué importante, ¿no? Porque justamente tiene que ver con la sinceridad con la que estamos abordando nuestra vida. O fingimos demencia o somos sinceros, ¿no? Y bueno... animarse a preguntar. Animarse a preguntar. Sí. ¿Qué preguntar? ¿No? Como, bueno, hoy hablábamos de los problemas, ¿no? Sí. Como... A ver, en un punto estábamos diciendo, ¿existen los problemas? Ahí no hay una sola respuesta. Obvio que hay un montón de como... por ahí para aportar y para profundizar, ¿no? Pero no estamos diciendo que no existan situaciones conflictivas, negando que tengamos dificultades, que haya que tomar decisiones muy difíciles, que tengamos que, ser atravesados por la 3D, básicamente, claro. ¿No? O sea, como... pero también existe una realidad y dicen que la realidad es neutra, en realidad, ¿no? Como que la realidad no es buena ni es mala, ¿no? Es. Como las personas. Y nosotros, desde nuestra mente y desde nuestra comprensión y también desde el lugar en el que hoy por ahí podemos llegar a comprender lo que nos pasa, como al nivel que hayamos llegado también, vamos a afrontar una decisión y tratar también de ver que en realidad hay algo como más grande detrás, que hay un libro que se llama El obstáculo es el camino, ¿no? En donde justamente está como... En la cultura hindú también hablaban de los obstáculos o los problemas como bendiciones encubiertas. Y quizás son cosas que las escuchamos, pero bueno... Vamos a desarmar un poco todo esto. Claro, ¿no? Bendiciones encubiertas en el sentido, digo, ¿no? Como gracias al problema que se presenta yo puedo crecer. Y esto es algo que dice Harv Eker en esto, en Los secretos de la mente millonaria. Lo que él plantea es, vos tenés un problema, existe un problema, esto de la neutralidad de la realidad, ¿no? Hay un problema, no sé, grado 5 de resolver. Y vos sos una persona que está en un nivel de evolución 3, va a ser un problemón. Entonces el desafío es ese, ¿no? Si vos sos una persona de evolución 10, 20, no existe el problema, se disuelve, ¿no? Esto en coaching también, ¿no? En la mirada del coaching ontológico aparece esto. No hay problemas, sino quiebres. Como situaciones que se presentan en la vida y cuando vos cambiás el paradigma, como decía Albert Einstein, todo problema que se genera en un paradigma... No lo puedo resolver en el mismo paradigma en el que se generó. Tengo que cambiar, esto ya también desde la física, tengo que cambiar el paradigma. Pero si me cambio de paradigma, ya este problema en este paradigma nuevo no existe. Entonces, en realidad, ¿se resuelven los problemas? ¿O simplemente yo, cambiando el paradigma, dejo de verlo como un problema? Entonces, ¿existen o no existen? Claro, ¿el problema soy yo o es el problema? Claro, es nuestra mente que se habla cosas, o sea, siguen ese problema. Lo que tenemos que tratar es como, ahí le comentaba a Nuri, que una vez compramos un cuadro que decía, lo que atrase a tu mente lo tendrás en tu mano. Total. Entonces hablarle a la mente qué es lo que sí yo quiero. O sea, hablarle amablemente, decirles cosas lindas, la gratitud, cosas positivas, y si hay cosas malas, buscar las cosas, o sea, mirar la solución en las cosas malas que siempre hay. Porque nosotros si no estamos alimentando a esos problemas y vamos a obtener siempre, como la ley de atracción. Es que la ley de atracción es una ley universal, no se puede negar, no es algo esotérico. No.
Estamos hecho, hablando de justamente de leyes mentales. Brian Tracy presenta como con las leyes mentales. También lo citamos a Brian Tracy, que es un gran educador, diría yo, formador, un gran gurú, digamos, un tipo de gurú que te puede ayudar mucho a crecer, a tu emprendimiento, a entender un poco cómo funciona la mente y poder llegar a tener los resultados que vos esperás. Porque también habla de que aquello que esperás es lo que vas a recibir. Por eso es importante esto del diálogo interno, ¿no? Que cómo nos hablamos. Había una encuesta, quizás le pedimos a Gus, quizás que haga, si puede agregar una encuesta. Está puesta. Qué bueno, yo estoy atrás, como... No sé. Hay una encuesta puesta, hay una encuesta. Ahora la saqué porque ustedes estoy con otro texto, pero después sí. la lees. Sí. Ya votaron y todo, ahora después la leemos. Esto que joya. decían de lo que atraigo y esto de lo que espero, miren lo que pasó hoy a la mañana. Chicos, gente, vida cotidiana. Esto es para todos los días, ¿no? Para mí es como bajar toda la tierra, es lo más... Podemos hablar un montón, pero miren cómo pasa. Yo a la mañana, hoy había los chicos de 5º grado vendían galletitas caseras. Entonces yo los días que hay venta de cosas trato de no comprar, no hacer, no preparar y que compren en la puerta ayudando a la escuela. Entonces les mandé los tuppers vacíos con plata. 1.000 pesos a cada uno para que compren las galletitas. Llegaron a la escuela y se habían acabado las galletitas. No, qué bajón. Pero claro, que me manda un mensaje Fer y me dice, yo sé que a vos estas cosas no te pasan. Claro, él se había ido de casa diciendo, no les ponemos por las dudas una vianda. Le digo, no, ¿por qué si van a comprar las galletitas? No, y él se fue pensando, no, pero vamos a, por las dudas algo tenemos que tener. O sea, venía con esto. No, pero ¿y si no hay? Esperaban no tener galletitas. Él esperaba no tener. Él lo llevó a la escuela, llegó y no había galletitas. A mí nunca me pasó. Entonces yo digo, él me decía, a vos nunca te pasa. Pero porque yo voy convencida de que esa es la única opción, no hay otra. Claro, claro. Son las galletitas. Y eso pasa todo el tiempo. Cuando vos abrís la posibilidad, ya estás poniendo la energía. Entonces sí. es como dice Connie Méndez, no soy, ¿cómo se llama? Que dice, no somos magos adivinos, atraemos. Exacto. No es que, yo lo sabía, te lo dije, no sé qué. No, somos... vivimos atrayendo. ¿Digo la encuesta? ¿O la tienen ahí? Sí, decilo. No sé. No pude. Ahora cierro y vuelvo a entrar a ver. A ver, espera. Se me fue. Hacker, ¿la sacaste la encuesta? ¿O está? Estaba sí, y habían votado y todo. Bueno. Y hay encuesta y hay mensajes. Hay mensajitos, dicen, sí, mensajitos. Y tenemos acá mensajitos. Ahí los vamos a ir leyendo. Bueno, está Bren que dice... buen día, reinas. Buen día, reinas, lindo escucharlas. Nazarena Sol Roldán. Buen día, reina. Mi hermanita. Sí, también tenemos las hermanas. Las hermanas. Tenemos también a Mary Toro. Buenos días, qué bueno que volvieron. Las extrañaba, besotes. Amo a Maite Isa, dice Bren. Se la estoy recomendando a muchas personas. Sí, la verdad que sí. Y yo conocí personas increíbles en las formaciones con Maite. Así que las recontra recomiendo. No veo la encuesta ahora, pero había una encuesta y había gente que había votado. Ahora no la veo, pero bueno. No sé por qué no la veo, es un tema... No sé. Sí, como que hay que volver a entrar, salir y volver a entrar. Está la encuesta por el hacker, bueno, está bien. Bueno, si todos pusiéramos No sé, bueno, chicas, ahora voy a volver a entrar yo también. Claro, tal cual. Si en nuestra mente tuviéramos todos amor, amabilidad, alegría, yo creo que tendríamos... el cielo en la tierra, chicos. Sí, tal cual. Es que bueno, un poco en realidad... Pero es lo que está... El cielo en la tierra es un reflejo. O sea, la tierra es un reflejo del mundo espiritual, del mundo divino, del cielo. Pero seríamos también, estaríamos en paz. Es que en realidad la tierra va a ser tu cielo o tu infierno en función de cómo está tu corazón. O sea, y eso ocurre, ¿no? Acá. Pero sería tan lindo que estemos todos. Bueno, pero eso pero no estaríamos en la tierra. No, y es propio. Vos podés hacer de la tierra tu propio cielo. Lo que pasa para mí que... pero me encantaría poder compartirlo con el mundo, ¿no? Y que vibráramos todos. Tan lindo sería. Pero acá estás haciéndolo, sí. ¿no? Estás haciéndolo acá y lo estás vibrando y hay más personas que te están viendo. Digo, como que también
hay niveles de evolución, de conciencia, que son Sí. diferentes a los nuestros. Y sí, Creo que obvio. también lo importante, también como que en la vida y la responsabilidad de cada uno es de ir también haciéndose como de un círculo de personas que te vaya nutriendo eso y que te haga abrir más, ¿no? Sí. Que te permita como esa expansión del alma en donde baile y Sí, dance. es lindo y cada día donde pasa más. Y cada día pasa más y toca como que también entender, no sé, estos quiebres, ¿cómo lo planteaban? Las Sí, en vez de situaciones- problema, quiebre. Como una Problemas, situación que en este paradigma no tiene solución aparente, pero cuando yo cambio el observador, o sea, me cambio yo, desaparece solo. O sea, directamente no existe en otro paradigma, Sí. ¿no? Y bueno, y por ahí, nada, hoy hay un montón de... Nada, Sí, hoy es por ahí, largo. de hecho, bueno, yo estoy muy inspirada últimamente con el estoicismo. Ahí Nacho fue como también como mi iniciador en esto y trajo el estoicismo como a casa, la verdad, y en libros y demás. Y la verdad es que... No, Lo nombra Sadhguru... bastante. Ah, también. Bueno, Sadhguru también, pero bueno, en este caso el estoicismo es como, la verdad que en lo cotidiano se puede como aplicar como en esto de bajar a tierra, quizás cosas como muy, muy elevadas. Y una de las cosas, justamente recomiendo un montón este libro que se llama Estoicismo Cotidiano. En donde, nada, por ejemplo, podés abrir la página del día, o sea, tiene meditaciones diarias. Y hoy, ¿qué día es, chicas? 9 de abril. El 9 de abril tiene una meditación específica, ¿no? Así que es un libro para leer en un año. Hermoso. Es hermoso. Ah, es como el libro de que tengo yo, el de... Ay, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. no importa, Sí, pero como tiene el curso de milagros, El no. curso de milagros tiene Sí, maravillas. también. Y tiene mucho de esto. El curso de milagros es hermoso, Es hermoso. no es para leerlo de corrido, es para leerlo así, Por día. abrir, claro, Como y un leer. ejercicio por día. Ujú. Y bueno, y Connie Méndez lo tradujo, o sea, ella en realidad, si bien no habla de un curso de milagros, yo que leí a Connie Méndez, me la conozco todos los, y un curso de milagros no lo leí todo, pero tengo mucho acercamiento. Es lo mismo, pero Sí. fácil. Porque Sí, el curso de sí. milagros es más complejo. Ah, es más complejo, es Y- más fácil con I. Mira. Es Tenés más que practicar para complejo, no es tan claro, no es Podemos tan accesible recomendar para entonces a todos. Connie Méndez cuando no sabemos bien por dónde arrancar. Claro. Sí. Y No es para un curso de milagros, tenés que tener como algunos conocimientos. Me parece, María, ¿vos qué pensás? Creo que Y sí, tenés Sí. que estudiarlo bastante y aparte tenés ejercicios que son no solo un ejercicio, o sea, lo tenés que practicar como 4 veces en el día. claro. Te va poniendo cada vez más cosas. Es que Y Connie Méndez, justamente mi hermana tenía un cumpleaños y el fin de semana lo compró para regalarle a una nena de 15 metafísica. años de Ay, metafísica qué porque lindo. la ve media en esa y se lo va a regalar. Mi hermana ama a Connie Méndez ay, también. sí, la amamos. Es Mary, que- ¿es Mary? Sí, Mary. La amamos a Connie. Sí, es un antes y un después. Es un A antes mí me y lo un- regalaron cuando también tenía 20 años o 19. Bueno, creo que yo tenía cuando me la este regalaron. mes empecé con el tema del diezmo. Que Connie Méndez plantea que todos los meses el 10% de todo tu ingreso, no importa si tenés que pagar Sí. una deuda, no importa si tenés... El 10% de tu ingreso, después de pagar impuestos, o sea, tu ingreso neto, digamos, lo separes, que como que el diezmo, que lo separes, no te dice que lo des a nadie, Claro. no hacer caridad, no es eso, es que lo separes para, en algún momento vas a saber cómo hacer para que eso sirva para difundir esto. La Sí. verdad, digamos, yo empecé a separar este mes y lo que me costó, qué lindo. lo que me costó y lo que me cuesta todavía. Ese Estamos a 10%. a 9 de mes Yo sin saber que tengo yo ese todavía 10. no estoy cobrando todas las clases, así que a mí también me No. cuesta porque todavía no me pagaron Ella, todos no, los es así. alumnos. Lo que yo hago es cada venta separo el Claro, 10%. Claro. De lo mío, o sea, nada más, no me meto con la economía de otros que por ahí me usan mi cuenta, pero es de lo mío Chan. el 10%, porque, a ver, es así, es el tuyo, vos no puedes decidir sobre los otros, Claro. así sea, ¿no? Tu pareja, tu hermano, no importa, es tu economía, bueno. Dame el 10%. No, claro, entonces de mi economía el 10%. Y bueno, ella te lo plantea y parece magia, ¿eh? Ella te dice, vos confía, empezás a separar el 10% y vas a ver, chicas, nunca vendí tanto como este mes. Qué hermoso. Hasta ahora. Sí. Digo, pará, Sí, no sí, puede no. ser. Lo que pasa es que es confianza
Es con tremenda, es tremenda. esperar. O sea, vos, la confianza ligada como que se puede como profundizar un montón, ¿no? Porque una cosa es pedirle al universo. Le Claro. pido al universo, ay, dame una casa, dame la pileta, dame el viaje al no sé dónde. O lo que cada uno, ¿no? sí. Punto suspensivo. Y otra cosa es decretarlo, otra cosa es hacer una afirmación positiva, otra cosa es Hacer algo. hacerlo con confianza Claro. y con esa esperanza de que ya lo estás esperando, vos ya vivís la emoción. Claro. Es súper importante en el mundo como de la mente y de la materialización, de la manifestación, como, bueno, tenemos una experta, Romy, que también digamos, también aborda mucho ese tema y se especifica que tiene que ver con la emoción que le ponemos a eso que estamos necesitando, solicitando, pidiendo, queriendo manifestar en resultados. Y es creer o reventar, no, es experiencia, es hacerlo y sacar tus Probalo. propias conclusiones. Acá nadie te va a vender nada que no quieras, porque en realidad el poder... ¿Quién lo tiene? Lo tiene cada uno. Probar, ¿no? claro, probá, hacé. Como dice Bren también, no me creas nada. Bueno, todo, a ver, me está pasando que todas las personas, los libros que estoy leyendo, todo el mundo dice lo mismo. No me creas nada. Claro, Probá. no. Todo esto que te Exacto, digo, hay que ponelo en pasarlo. práctica. Si no te Sí. funciona, genial. Y si te funciona, y termina funcionando. Sí, sí. Entonces, qué sé yo, creo que está bueno darte la oportunidad. No perdés nada. Eso es lo que yo digo, no perdés nada. Levantándote a la mañana y haciendo los ejercicios, empezando esto, ¿no? Vivir en gratitud, no limpiar. No perdés nada. Mal no te puede ir. Peor de lo que ya estás, si es que estás mal, no te puede ir, ¿no? No sé si... Entonces, bueno. Ahí está. Eso. No, de hecho, bueno, la mente tiene más de 60.000 pensamientos por día, ¿no? Un montón. Y el 80% en la mayoría de los casos son negativos. Entonces, nada, ya teniendo como cierta info, ¿no? Ya sabemos eso. ¿Qué podemos hacer como para ir reprogramando nuestra mente? Y bueno, empezar con este tipo de ejercicios y con este tipo de enfoque. Antes Marie había hablado de esto de que un poco como con pena, me pareció a mí, con esto de que no todo el mundo está vibrando alto y no todos estamos en la misma etapa, lo Más que cual con también penas, es con perfecto, ganas, ¿no? Con ¿Cómo? ganas de que sea así. Claro, claro, A ver, con chicas, ganas, con deseo. Yo no estoy vibrando lo suficiente. O sea, a ver, yo siempre digo, ¿no? Si yo estuviera vibrando alto y estuviera en la frecuencia del amor puro, o sea, mi vida sería, no sé, que como te estaría, no sé, irradiando, no es que tendría que cambiar de paradigma para que existan los problemas, ya estaría en otro, o sea, es un aprendizaje Sí. Y nosotras estamos acá con los pies sobre el lodo. Claro, en esta 3D, mientras que estemos en la 3D todavía como muy sin poder, como yo digo, si todavía no Déjenme estás pudiendo soñar. manipular la Matrix, así como muy manipulándola, estamos acá y bueno, y mientras que estemos vivas estamos todavía llegando, como Sí. que digo, está buenísimo, pero yo reobservo. Pero lo lindo de eso es que al observarlo, lo Observamos podés como cambiar. lo que falta, decís. Lo que falta y lo que hay. Lo que está bueno modificar. Yo digo, a mí no me gusta decir lo que falta porque es como que en realidad no nos falta. Va a faltar si no. Claro, en realidad somos perfectos como somos. Lo que digo es, en este aprendizaje permanente y en esta transformación permanente, a mí lo que me está pasando últimamente es que cada vez pienso menos. Claro, claro. todo, no le das ¿eh? lugar al diálogo. Eso es otra cuestión, ¿no? Al diálogo de el enrosque, la manija. No, y ni siquiera el enrosque y manija. El de nada. Yo me doy cuenta de cuando estoy bien, o sea, cuando estoy alineada es cuando no pienso. Y vos decís, ¿cómo no pensás? No pienso. Al punto de que no planifico. Como y no empiezo a pensamos, fluir. hoy casi nos quedamos sin el hacker. Casi, por no pensar. Por no pensar. ¿Te das cuenta? No íbamos a poder hacer, íbamos a estar nosotras tres sin el hacker. pero la confianza hace que iba a venir. Se o sea, resolvió. claro que ese es el desafío. El desafío Para la es- próxima te prometo. Ya está. Perdón, el hacker, próximo- nosotros fluimos mucho y entonces en ese fluir, chao, El vamos, hacker- vamos el volando. desafío es Está confiar, con la reina claro. fluyendo. Sí, fluyendo. Fluye Bajen con a la las tierra, olas de bajen a la vida. tierra. No bajamos nada. No bajamos. Pero bueno, por ejemplo, me pasa, estoy buscando un depósito, un local, no sé qué, hace un tiempo. Y dejé de buscar
Dejé de buscar. Ayer voy a entregarle a un cliente que me compra muchísimo y me dice, vos sabés que la casa acá enfrente, me acordé de vos, está deshabitada, viene el hijo que vive en Chascomús, qué sé yo, a cortarle el pasto y estaba la dueña pensando en alquilarla y está re bien para depósito por esto, qué sé yo. Yo no hice nada. Claro. Nada, Y me dice, voy a hablar con ella mañana. Listo, dale, ahora le tengo que escribir, preguntarle si habló con la dueña. ¿Viste cuando decís? Pero Dejé de escribile, buscar. tampoco no le vas a No, escribir, obvio, claro. sí. Pero dejé de buscar Porque y después ¿viste hay que cuando- acompañarlo con acciones, Claro. ¿no? O sea, si Claro, hay nos que quedamos hacer. solamente en el deseo, esa es la No, diferencia entre el exacto. deseo y la manifestación. Claro, tenés que hacer, tenés que ir El haciendo deseo cosas. se queda como algo inalcanzable, ¿no? Claro. Y como y en cambio la confianza en este sueño o en ese deseo hay, Claro. hay como bueno, no, yo lo quería compartir algo Dale. cortito que tiene que ver justamente con estas meditaciones estoicas y con esto para engancharlo de antes, por ahí estamos medio viajando de temáticas, pero con esto de cada uno también vibra de una manera, ¿no? Y quizás, nada, todos... Hay una meditación que dice esto. Dice, prepárate para la negatividad, ¿sí? Como todas las mañanas, apenas te levantes, dice, hazte este comentario, esta cuenta, dice, porque están como en otro, se expresa distinto, porque lo escribió Marco Aurelio hace muchísimos años, ¿no? Entonces, hoy tropezaré con algún entrometido, con algún ingrato, con algún insolente, con algún doloso, con algún envidioso o egoísta. Y lo que dice es que todos estos vicios, le llama, sobrevivieron por la ignorancia entre el bien y el mal. Pero yo, habiendo observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo torpe, y que la condición del pecador, bueno, habla en estos términos, pero porque Sí, se sí. hablaba él mismo, no Sí, es sí, para sí, otro. sí, Mismo... es tal que no te deja ser mi pariente. No puedo recibir, enfrentar a ninguno de ellos, porque ninguno de ellos podría mancharme con su infamia. Dice, tampoco me puedo enojar, ni tampoco aborrecerle, porque todos hemos sido creados para ayudarnos mutuamente. Entonces, sí nos va a pasar que vayamos a la verdulería, a la cola del supermercado, o que si manejás te cruces con alguna persona que va a hacer las cosas mal o que quizás sea agresiva, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer ante eso? Reaccionar desde el inmediato, ¿no? La mente, reaccionar y, no sé, quizás sumarte un problema mayor, o quizás entender esta naturaleza y prepararnos. Él lo que dice es prepárate para eso, no esperes que todo sea... Igual no ¿viste? estoy de acuerdo. No, yo El tampoco. mundo. Me quedé Puede ser, pensando puede ser. que... ¿Por Pasa qué que escribió eso? lo que pasa es Como que Marco Aurelio está en una etapa de la humanidad que quedó. O sea, Quedó, yo también leí sí. Marco Aurelio Sí. un montón. Es de un momento, hace una cantidad de años, donde estábamos en otro nivel de conciencia. Porque estaba pensando mucho en lo feo. O sea, Es que en ese pensando- momento- No, pero esta Sí. es una meditación Él de tenía- un solo día, ¿sí? Es de un Sí, solo día. Pero vos pensás que él era un tiene que líder ver- en un contexto de mucha violencia, en una Claro. sociedad Sí, muy violenta. donde te bajaban por decir lo que... No, y de aparte hecho, no estaba este nivel de conciencia que Puede está hoy. ser eso, porque me No pareció como existía. muy... Jesús ya era. Hoy hay muchas personas que tienen como. Jesús era tipo. O sea, chau, no, uno. O sea, no. Hoy estamos en otro nivel de conciencia, me parece. no, ¿Y pero qué dice Solo- después? mira, A ver, porque... Dale. porque hay toda sigamos, una explicación sigamos. después de esto, porque Ah. en realidad estas meditaciones no están hechas para que nosotros las leamos. En realidad es un diario que él Claro. escribió Sí, sí, para sí. él mismo, y estos son diálogos que él tenía con él mismo por situaciones, porque él era un emperador como impecable en cuanto a su imagen, generoso, millonario, con poder, que a su vez perdió a sus hijos, perdió a su mujer, tuvo como mucho sufrimiento, pero a su vez... Y ahí cambió. Salió... Sí, no No, es que él cambió. siempre fue como- que se sostuvo, ¿no? Se sostuvo Sí. como en su eje. Y a su vez como dando el ejemplo. Él era muy sabio. o Era sea, muy sabio, sí. claro, era un sabio. Entonces, pero bueno, había otro. De repente estaba César, que creo que fue un antecesor, que fue como súper sádico y bueno, medio asesino. Nada, ellos como que los que tenían poder Julio decían César. quién vivía. Julio César, decían quién vivía. César son todos, eran los Ah, Césars. eran todos. El César es como el, no, como que te diga el rey.
Ah. Después tenés, claro, vos tenés Julio César, creo que es ese, ¿no? Que era como tremendo. Claro, el Sí. que era tremendo, que no se te suba la César Claro. a la cabeza, Sí, claro. dice en un momento. Que fue la cesárea, porque no me acuerdo si fue, creo que Julio César nació por cesárea. Ay, no te la y de puedo ahí creer. fue la primera operación que sacaron un bebé, no sé si fue Por la pancita. por la panza, sí. Bien, pero en realidad lo que él apunta en esto, que después hay una explicación, dice que puedes estar seguro que, bueno, que durante el día por ahí puedes interactuar con una de estas personas, pero la pregunta es, ¿estás preparado? Porque en realidad el estoicismo te lleva a prepararte, ¿no? Claro. A sacar tu mejor versión de vos en cuanto, sí, empezar por acá, pero también con el físico. Los estoicos también son como muy entrenados, ¿no? Como tienen como mucha fuerza. Y dice, en principio, bueno, lo que explican es que en principio, bueno, ninguna persona podría mancharnos a nosotros con sus historias o con su infamia, dice acá. Y yo no puedo ni enojarme ni ir en contra de estas personas, ni hacer como una acción que por ahí uno cree que es algo de justicia, pero en realidad Claro. es como incrementar la bola de nieve. Y dice, Claro. prepararse para esto no consiste en rechazar a todo el mundo por adelantado, porque tampoco es para ir con esa actitud al mundo, Claro. ¿no? Sino que tal vez, como estás preparado, puedas responder con paciencia, con perdón y comprensión. Es como esa la conclusión. Ujú. Más allá de que, nada, hay días que por ahí no pasen esas No, cosas. la vida Pero te pasa. La, También, sí, la obvio. paciencia, vamos a tener siempre una prueba, ¿no? Como Sí. ahí de paciencia. Nada, me pasa esperando que me atiendan en la verdulería o lo que sea, que tardan un poco de más y yo digo, bueno, ayer fui a comprar unas cosas para la casa y estuve como 2 horas en el polo de Ups. No, ¿qué 2 horas? Casi 3 horas en el polo. Sí. Ay, ayer hice pilates. Porque en que el no polo. funcionaba internet, porque no sabían si estaban en stock las cosas. Yo digo, ay, bueno, pero quería enfocar como en la gratitud de poder estar Comprar. adquiriendo eso, Claro. ¿no? Para mi casa, para embellecer, para tener un rinconcito Sí, sí, sí. más bonito. Pero en realidad digo, ay, en todo este tiempo tantas cosas podría hacer. Y bueno, nada. La Es ansiedad. confiar, esperar y también ser amable con la persona y que me ser estaba consciente atendiendo. que yo elijo también. Exacto. Estar ahí y esperar. Ay, Porque puedo sí. decir, bueno, no importa, vuelvo mañana, hoy Sí. elijo hacer otras cosas. Exacto, yo como que quise aprovechar Claro. el impulso de estar ahí y eso, tenía la disposición como para hacerlo y después todo se acomodó. Se acomodó. Llegué un poquito más corriendo para dar mi clase, me olvidé la llave de casa, entonces me quedé sentadita en la puerta esperando que venga Nacho, pero vino rápido por suerte y todo, pero bueno, pasaron cosas que me atrasaron para la clase, pero llegué Claro. justita. Claro, y si ahí te como empezás a enojar y empiezan a pasar otras cosas Y peores. atraes, claro. Como No, la cuando se verdad rompe que- un electrodoméstico, se te rompe. Acá hay un mensaje de Se Bren. empieza a romper otro. Y otro. Después. Acá hay un mensaje de Bren que dice, la gratitud, la gratitud es una puerta directa para cambiar la propia realidad y conectar con una manifestación abundante. Claro, es Sí. esto de, para tener paciencia, para poder estar en ese estado que habla el libro, Ujú. yo tengo que primero vivir en un estado de gratitud. O sea, yo me levanto a la mañana y digo, todos los días, yo no me preparo, o sea, yo perdón, no quiero, no es que pienso que me voy a cruzar con gente, pasa, pero yo me levanto todas las mañanas. Al principio me daba vergüenza de que Fer estaba al lado mío y no decía en voz alta las cosas. Ah, Entonces, no, ahora me levanto y digo, buen día, le digo buen día a él, después buen día universo, buen día, hoy va a ser un día hermoso. Sí, sí. Y lo digo en voz alta y ya me... Sí, yo se lo digo a Teo todas o sea, las mañanas. Pero ¿No así, viste la del apenas jardín? me levanto. La del jardín cuando les cantaba, no sé si en el jardín, pero de chiquitito a Teo le cantaba buenos días al sol, buenos días a las sí, sí, flores sí. y al campo. Pero es buenos días esto, al ¿no? perro, Hoy va a ser un a día la gente, espectacular, ser un hoy día va a estar todo espectacular. buenísimo, qué universo que más y disponible para mí, estoy lista para recibir lo que tenga. Y eso también te prepara, pero la en un noche lugar ya. positivo. Gracias Claro, que por prepararse el día. también, Y la básicamente gratitud. es eso. Yo por lo menos también lo siento que no hay mucha diferencia. No. Pero Pero no aparece. porque ese estado, Claro. de hecho vos propusiste un desafío de gratitud. Que ahí Bren lo está recomendando. Dice, recomiendo justamente- el desafío el reto de gratitud de Romy. Es fundamental intencionar y accionar. Exacto. Y yo Todo. lo empecé a hacer al desafío justamente con Bren. Nos estamos mandando mensajitos a diario con varias
cuestiones de agradecer en el día, con mínimo 5. Claro, el desafío plantea 20. El desafío plantea 20, sí. Yo me propuse 5 y siempre me quedo corta, pero en realidad... Deberías ir por 20, entonces. Sí, debería. Mi papá era muy sabio con eso. pero la verdad Siempre desde chiquitos nos decían agradecía todos a la los noche días, antes de irse a dormir. la noche, a la mañana, al día, la comida, el amor. Y es mi gran maestro. Porque a veces digo, Pero para quedo que pesada, Nurita- porque me preguntan Sí. algo y yo digo, y gracias a Dios, y gracias a esto, y gracias al otro. Pero para mí la vida tiene, o sea, en la gratitud y el amor, eso es, para mí es lo más en esta vida. Pero a vos te pasa, por ejemplo, Luis está diciendo eso, me quedo corta con 5. A vos, Y yo agradezco todo. claro. Pero todo es Lo así, bueno, la palabra todo gratitud todo, y o hasta numerás. y hasta lo malo también agradezco porque Sí. seguramente algo me está enseñando. Claro, cuando empezás a enumerar, yo numero, Sí. ¿no? Y alumero a la noche con Fran, porque a Fran es el que más le cuesta, ¿no? Sí. Como verlo, está en una edad más complicada. Mi Entonces, vida. a la noche cuando nos vamos a dormir, yo hago las mías para que él registre qué es lo que... Porque, Sí. ¿viste? Entonces le digo, bueno, recorremos todo el día y yo empiezo desde la mañana hasta la noche y no paro y son pequeños hechos, cositas, de todo. Recorro Todo. mi día y empiezo y gracias a la verdulera y gracias al que estaba en la cola y gracias al que y gracias a la ventanilla cuando la bajé y gracias a la guardia y gracias a la barrera y gracias termina, me dice, bueno, más ya está, ya entendí, todos los días me dice, ya está y vamos por 100 cosas por ahí, ¿entendés? No 100, pero son un montón. Pero ese ejercicio de poder dar gracias desde que abrís los ojos, o sea, esto de hacer el recorrido de gracias por la sábana, por la frazada, por el ruido, por el pajarito, por la perra que me despertó a las 5 de la mañana, igual me hizo tomar conciencia de que tengo un perro y de que me iba a enojar, pero entonces no me quería enojar. Ay, Todo. ya me cuesta. Una vez lo escuché a Ricardo Darín que dijo, hay que agradecer hasta por una ducha de agua caliente. Y sí. También por la Yo fría. agradezco la ducha fría. Claro. El agua fría, el También agua la caliente, fría. todo, porque, qué sé yo. No les pasa, lo que estoy haciendo hace años ya es que, no sé si lo había leído de Connie Méndez, que decía, saluda a tu yo superior cuando te cruzas con alguien de frente. O sea, cualquier persona en la calle y decirle gracias también. Sí, que es un poco lo que es esto que una vez lo habíamos hablado, Nuri. Sí, y me parece que no lo hicimos, que fue saludar a las personas desconocidas, mirarlas Sí. a los ojos y saludarlas. En tu mente también, ¿no? sí. Puede ser de la... Namaste. El Eso namaste, vos que habías es dicho. la luz que habita en mí, saluda y reverencia a la luz que habita en ti. Eso. Claro. Y bueno, y claro, eso está es, bueno. es mirar con como los ojos del alma de las personas. Claro. Y todos tenemos ese potencial divino, existe en todas las personas, hasta el más HDP, que uno por Olvídate. ahí dice, no, esto... Hasta el más, hasta por ahí la persona que está en la más baja vibración o más oscura, y bueno, tendrá sus sus cosas a trascender y Es su camino. su destino también. Obvio. Tendrá su destino, pero también tiene ese potencial. Y ¿no? si se cruza De en mi hecho, camino, yo siento, ¿no? Yo que si se cruza en mi camino una persona que trae sufrimiento o dolor o lastima, a mí, ¿no? Hablo por mí. Siento que de alguna manera yo estaba preparada para eso. Mi alma necesitaba que eso pase. Sí. Entonces también poder agradecer eso. Sí. O sea, y poder agradecerlo. Yo cuando murió mi hermana, muchas personas me decían, ¿cómo no te enojas con Dios? Al contrario, me hice mejor amiga Sí. de Dios desde ese momento. Pero porque también es poder hacer ese clic. A mí esto de las 20 cosas, por eso hice el desafío, ¿no? Me cambió la vida. Porque al principio me recostaba. No podía, y ahora es como que te empieza, lo Te tenés salen que a- hacer, te lo tenés sale- que Es natural. lo tenés que trascender, ¿no? Y- Poder hacerlo y forzarlo, hasta que llega un punto en el que ya tenés que forzarlo más, pero es realmente hasta la persona más con malas intenciones, digamos, vamos a decir, no quiero decir mala sí, persona, pero si hiciera este ejercicio, no, pero digo, esa persona se cruza en mi vida, poder yo agradecerlo. Claro. Ese es el cambio de paradigma, porque al Sí. final del día yo no puedo como dominar o controlar lo que el otro hace y tampoco yo siempre digo, imagínense que una nave extraterrestre está mirando en neutro la Tierra. No hay malos y buenos. Es la moral. O sea, en los países, en algunos países de Medio Oriente, a las nenas de 8 años las casan con viejos de 50 y está bien. Y tienen hijos y para nosotros es violación, pero para ellos está bien, es normal. Entonces digo,
es la moral la que nos opera en decir que algo es bueno o algo es malo, ¿no? Ujú. Pero si lo miramos desde una neutralidad, desde bien arriba, no existe el bien y el mal. Y aparte en que realidad. lo que les toca vivir y lo que su alma eligió también. Bueno, es poder decir gracias por estas cosas que me Exacto. pasan, que mi alma necesitaba que le pasen, Exacto. si no, no estarían pasando. Y no, Hay una historia, puedo contar, hay una historia que cuenta Nacho no sé cuál es el libro que lo cita, pero bueno, es cortita y tiene que ver con esto de lo bueno y lo malo. Buena suerte, mala suerte. Ya lo contó. Sí, lo contó. Es el Sí. de buena suerte, mala suerte, ya veremos. Sí. Que es la del hijo que se va a la guerra, la del... Sí, es que es así. Bueno, ahí es un... Lo Contá, cuento igual, sí, 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 para contala, los que contala. el público se renueva, dicen, son distintos Contá, programas, contá, pasamos contá. por tantos programas ya. Bueno, ahí hay un señor que vive en el campo y tiene animales y bueno, y hubo uno de los días que se le escapa el caballo, se le escapa el caballo y bueno, viene otro señor del campo y le dice, uy, qué mala suerte, se te escapó el caballo. Y dice, buena suerte, mala suerte, ya veremos. Después a los días vuelve el caballo con 7 caballos más. Y dice, el mismo señor del campo le dice, qué buena suerte, ahora tienes un montón de caballos. Y buena suerte, mala suerte, ya veremos. Después el señor ya necesitaba ayuda para que cuiden a sus caballos, así que lo llama al hijo para que lo ayude con el campo y cuidar a los caballos, darle de comer y demás. Entonces el hijo se cae de un caballo y se rompe una rodilla. Entonces el señor del campo le dice, uy, qué mala suerte, ahora tu hijo está con la rodilla rota, ¿qué va a pasar? Mala suerte. Y bueno, y el señor le dice, buena suerte, mala suerte, ya veremos. Y finalmente estaban en una época en donde reclutaban a los jóvenes para la guerra. Y el hijo de este señor del campo no califica para ir a la guerra porque tener la rodilla rota y estar en el posoperatorio. Entonces el señor le dice, qué bueno, vio que al final se rompió la rodilla, no fue a la guerra. Buena suerte, mala suerte, ya veremos. Es como que ahí es una historia en donde muestra también esto, como hablábamos recién, Romy, que la realidad es neutra y que hay quizás nosotros en este momento tenemos una foto de la realidad, ¿no? Una foto actual, pero en realidad nuestra realidad, nuestro propio paso por la vida es una peli como mucho más amplia, la pantalla es mucho más completa. Entonces quizás al menos al tener esa conciencia de que la pantalla es más amplia, ¿no? Hay algo detrás, es tomarse el tiempo que te requiera transitar la emoción, porque también, ¿no? Uno puede estar atravesando un dolor muy profundo, una pérdida o una ruptura, personas que se corren de tu camino y que decís, ¿cómo? Si yo confiaba, pero si yo di todo, si no... Pero en realidad hay algo, yo siempre pienso que, digamos, por lo menos entiendo la vida un poco así, que cada vez que me pasa algo que la paso mal, digo, pero esto podría haber sido más severo, y creo que de alguna manera a mí Krishna me está protegiendo, Sí, tal cual. y me está abriendo los ojos. Es mejor ahora que más adelante. Sí. Es mejor así que de otra manera, quizás más... drástica, claro, siempre también estoy protegida, entonces sostenida. Claro. Hay algo detrás. Entonces no estamos diciendo que las emociones somos a ver, no fan, pero no estamos haciendo apología a negar emociones, a negar realidades, sino más bien por las dudas, ¿no? Porque todo también Sí. tiene sus líneas de interpretación y después, sacado de contexto, todo se puede Sí, bueno, pero tampoco podemos convertir ir por en la pretexto. Sí, igual. Es como cambiar el foco para Pero bien. es la emoción, Claro, la emoción sí. hay que darle lugar. Sabemos Claro. que es re sano, sabemos que también si hay una tristeza, si hay dolor, si necesitamos llorar o estar solos, que también Darle lugar, claro. es darle, ¿no? Ese lugar. Pero no tomes decisiones bajo la intoxicación de las emociones, que también en el estoicismo hablan, que es como un estado como intoxicado, Sí. donde las hormonas están a full, Es están que todo... Entonces, es adictivo. Eso ya lo plantea Joe Dispenza, o sea, las emociones generan adicción. Incluso todo lo que tiene proceso químico genera adicción en Genera. el cuerpo. Sí, Sí. nosotros mismos los hemos pasado. O sea,
las emociones Sí. cuando estamos mal, y nos metemos. El estrés y es todo el adictivo. proceso. Claro, y todo el proceso lo fuimos viviendo cada una. Yo por lo menos lo viví en mi cuerpo y fui saliendo así, poniendo la mirada en cosas positivas, mi mente, mi corazón, enviándome amor, imaginándome en una luz, no sé, brillante, Claro, para poder salir. Siempre en lo Entrenabas positivo. a tu mente. Entrenaba mi mente para salir de ese foco, porque Claro. si no sabes que te hundís. Sí. O sea, lo importante es saber que te vas a meter ahí y no sé si vas a poder salir tan fácil. Hay momentos Después, también, viste, entonces, en la vida que es más fácil que te lleve puesta una emoción, como digo, que hay otros que no, y está bueno saber que hay herramientas Que para hay ayudarte. herramientas, exactamente. Y estos Claro. fueron con los años, ¿no? Tampoco es que soy una sabia No, y estoy aparte- aprendiendo cada día y cada día aprendo más y ejercito más a mi mente. Obvio, tenemos cada mente. día, creo que hasta mi Claro, última y- respiración va a ser así. Es que, Mari, obvio, tenemos un cuerpo físico que no podemos ignorar. O sea, y el cuerpo físico tiene sus procesos químicos, biológicos, o sea, y estamos encarnados en Y es este increíble cuerpo. y es perfecto el cuerpo Claro. físico y también lo copado de poder generar las hormonas de felicidad como serotonina y Claro. demás, oxitocina, lo podemos generar nosotros desde caminar con los pies sobre la tierra, desde hacer una respiración consciente, no tenés que ser un máster en pranayama para poder concientizar y parar un minuto las rotativas, en poder, no sé, hasta disfrutar de tu cafecito la mañana mirando Ay, sí. algo que te inspire. A mí el cielo también me inspira mucho y el otro día agradecía las nubes así como medio entre Lindas. azules y negras y digo, bueno, sí, también agradezco haber no estado bajo el sol porque a veces el sol en extremo 1 hora y media, 2 me detona un poco y digo, ay, agradecía a las nubes que vinieron como a protegerme un poquito del sol. Entonces, me fui de tema, perdón, con mi autorreferencia. No, eso, de que vos estabas bien. diciendo esto, de poner las pequeñas cositas, ¿no? Que estas hormonas, digamos, Claro. positivas, por decirlo de alguna manera, no sé. Sí, pero Porque que todas son positivas. como del placer, Claro, vinculadas ahí va. como al disfrute. Eso. Y son cositas simples, es darte un gustito, nutrirte con algo que te haga bien, quizás hacer como un pequeño, hay un esfuerzo detrás de un resultado siempre, pero no, quizás como nosotras por ahí no estamos con esto de la cultura del sacrificio, ¿no? Como desde un lugar más de estado de conciencia, ¿no? Como ese estado de conciencia y es Aparte. aprovechar el momento, el lugar y a veces es en el bondi, todo bien. Todo. Estás yendo en el bondi y yo cantaba rondas, o sea, en el colectivo. O sea, rondas es una meditación con Yapamala, que son 108 cuentas, 108 equivale cada cuenta a un mantra. Y en el colectivo aprovechaba, y parada, sentada, no importa. Sí. Y estaba ahí conectando con una vibración súper elevada de amor. Ay, yo agradezco subir al colectivo ahora. Le agradezco Ay, porque no tengo ataques de pánico. Tuve 8 años Ay, con qué ataques de lindo. pánico en el subte, en el tren, en el colectivo me agarré ataques de Y pánico. ahora no. No, después de Ah. hacer terapias de Reiki en el 2009. Lo lograste. Así que Lo como que logré y entonces, ay, qué hermoso, Ah. que se suban. Antes Vengan apenas todos. subían, no sé, 5 personas ya empezaba. Me tenía que bajar, era una cosa. Apapuchen, me dice ahora Mari. No, Ahora- sí, dejaba pasar Iba a decir otra cosa. sí. Viajaba en el el Tetris tren. del subte, vos viajaste No. mucho en subte, el Tetris del No, subte que no, no el podés subte. decirle al de Así. atrás, no te me pongas No, acá. no, no. El Estás- tren también. Y el tren viajaba en el furgón yo, porque como tenía las ventanas rotas del Sarmiento, ahí es como que Aprovechabas. había aire. Igual la el furgón ventilación. en hora pico, igual el furgón No, pero va tenía, full. Pero Sí. tenía aire, ¿viste? Claro. Las ventanas estaban rotas. Yo, o Claro. sea, con las bicis acá viajaba no importa, sí, pero no importa. era... Por eso, qué hermoso viajar No, así sin no, agradecer ahora. Tremendo. Yo en esos casos agradezco y cada tanto trato de practicarlo porque la verdad que ahora teniendo auto no me cuesta esperar un colectivo, me cuesta Claro. como organizarme, calcular los tiempos. Pero cada tanto viajar en colectivo también me vuelve un poco como a esto y lo tomo como un paseo y a su vez también lo que agradezco es que sea otro el conductor. Eso Ah, es sí. lo que me relaja. A mí me encanta manejar igual, pero... Sí, te gusta un A mí montón. me encanta. Sí, a mí también. Pero el tren me encanta. El tren, en particular, ese medio de transporte... Te duerme, ¿no? Ay, Amo el me encanta, y el balanceo. me encanta.
Aparte, en general, la vía, viste, es como que tiene espacio abierto. Entonces, no es, en el colectivo vas por calles y vas viendo edificios. En la vía en general, las vías del tren, vas viendo árboles. En general, cualquier Sí, las tren. estaciones que están todas. Claro, sí. no está como todo metido así. Vas como, en general, Lindo. tienen las plazas, en las estaciones. Sí, es lindo. A mí me encanta mirar Y como ahí no cada hay muchas estación. construcciones, la vía del tren en general son como espacios verdes que están Cuando éramos alrededor. chicas íbamos Sí. en tren a Tucumán. Yo también y salí en el diario, chicas. Ay, Mi vida, porque pisó unas vacas el tren. Ay, tremendo. Tremendo. De ahí se Y hizo nos quedamos vegana. varados. Y había una periodista y con mi hermana estábamos jugando, saltando, gritando, había muchos niños, Claro. entonces nos colgábamos de todos lados, éramos Era monos muy divertido. en un tren varado y bueno, y una de las cosas es y una mamá gritando al grito de Nazarena, Nuria, bajate, así que ahí, Nazarena, Nuria. Famosa por No. colgarse del tren. Hay que del buscarlo. tren. Hay que Nosotros fue peor, una No. señora, sí, no, sí, las dos fueron feas. Se tiró una persona. ¿El yendo a Tucumán? A Tucumán también en el tren. Y mirá me acuerdo vos. que quedó la curva. ¿Te acordás que se hacía una curva así? Ay, sé si te no, acordás no me tanto. acuerdo. Bueno, y mirabas el tren todo así, la curva. Ah, mirá. No sé si era No hay llegando a tanto. Santiago. Hace poco se volvió el tren, pues, Ya está, al sí. norte Pero o tarda no. como, no sé, 32 horas. Antes tardaba no sé, Menos. 18. Ahora Sí. Es al revés esta evolución. Bueno, para atrás. mi porque las papá vías me- están siempre No sé me con qué cuenta- tendrá que ver. las vías. Mi me papá parece. siempre me cuenta que él cuando era chiquito, imagínate, años, mi abuela los ponía arriba del tren, en retiro, a todos los hermanos, y se iban a San Rafael directo, porque el tren no paraba, o sea, como que iba directo a San Rafael Guau. en un pedo, o sea, llegaba Sí, rapidísimo sí. y allá los estaba esperando su familia, entonces pasaban todo el verano en San Rafael. ¿Los dejaba así y ella se quedaba chau, besito, besito? Claro. Ay, Qué lindo. lo que es vivir en otra época, ¿no? Porque ahora No, no. y aparte, no, nosotros no lo hacemos. En Nosotros Estados no lo- Unidos los yo no- summer camps es eso. Bueno, acá porque no podemos, porque acá Es en chau, ese sentido 3 no meses estamos de verano. evolucionados ahora. Estamos para atrás. No, pero digo, como que nuestra cultura hoy Sí, no. no, pero en otras culturas se sigue haciendo esto. Se El sigue verano haciendo. que los niños vayan, viste, todo el Claro. verano a algún lado y que jueguen, estén, Ah, exploren. eso sí, Entonces sí. los mandaba allá a San Rafael porque estaban los ríos, era verano, era Hermoso, lindo. Acá en Buenos sí. Aires que iban a hacer, vivían en Coblan, que iban a hacer Claro, en no. Coblan, no, se morían de embole. Es re lindo. Coblan. En cambio, allá era otra vida, era como que disfrutaban, Sí, ¿viste? San Rafael Lele. es Santa Fe. ¿Eh? ¿Santa Fe es? No, es Mendoza. Ah, San Rafael, re lejos. se Claro. iban. Romy Levas y todo. Los dejaba ahí en el trencito. Veo todo borroso. Sí, Juan Pablo. Me dice, no, si ya lo leí, que bajate el Ah, micrófono. ok, sí, sí. sí. No Pero veo no nada. sé, me Mensaje. parece que está muy abajo ahora. Bueno, no sé. Si se escucha bien, porque ahora siento que está muy abajo. ¿Este? Lo tenía más acá, pero ahora No. pasa que yo me achico. Este mensaje. No, léelo, Mario, lee los mensajes. lo leo. los dice, veo. nuestro no cuerpo. leo. Dice. Ahí está. Dice. Y tenemos. Si quieren puedo leer Una yo. cosa borrosa, Ay, sí. dale, lee. Bueno, ahí Bren recomendando ambos desafíos de gratitud, porque Maite Isa también recomendó uno y el que estamos haciendo con Bren es el de Maite, que lo propone, hacerlo con una amiga ya, dale, chau, viste, como rápido, sin vueltas. Después dice, lo importante es agradecer, ¿no? Y otra cosa que aporta este tema súper interesante el de hoy, da para varios programas, me parece que sí, tal cual coincido. Y Juan Pablo Zañato fue el invitado de Reinas de hace poquito, biodecodificador, entre otras cositas, un alma hermosa, hermoso tema. Al fin y al cabo, toda emoción es vibracional, es uno quien tiene el poder de elegir cuánto tiempo decide vibrar ahí. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y Bren aporta también, nuestro cuerpo es un gran mensajero. Agradezcamos por agradecer. Sí, ¿sabes qué dice Juan Pablo Zañato? Sabes que yo en las clases de yoga también, a veces cuando cierro, como que me inspiro y digo palabras o algunas frases que a mí me resuenan y
y que se queden como ahí en una reflexión, ¿no? Y digo también, agradezcamos la posibilidad de agradecer, ¿no? Porque podríamos no agradecer, agradecemos el Claro. tiempo compartido, siempre como que trato de traer a la gratitud, pero bueno, ese es un Yo día, quiero una agradecer clase. Quiero ¿no? agradecer a Improx y a los chicos por estar Yo acá. también, vamos a agradecer Gracias por este espacio. Obvio, sí, todo. por- Estuve viendo, hay programas nuevos. Por permitirnos estar acá, en por darnos este Improx. espacio. Suscríbanse a Improx TV. Hay programitas. No, hay un programa muy divertido ahora, que lo vi el otro día. Me maté de risa, a pesar de que es muy 3D, pero está muy bueno. Unos chicos Son humoristas, me parece. muy graciosos. Los chicos. Muy gracioso. O sea, UPM se llama el programa. Ajá. No me acuerdo la sigla de qué, pero muy divertido, me dio risa, o sea, mirá que yo no, o sea, me dio risa a pesar de que para ir a temática, nada, no es la que yo hablaría Ay, lo quiero hoy, ver. pero ¿A sí qué es una horario temática está? que es la vida. Lo Y quiero ver, ¿en qué horario? los viernes a la tardecita, ¿no? A las 7 por ahí, los viernes a la tardecita. Muy voy a ver. divertido. Así que siguen las chicas del arte de vivir en este Sí. espacio, si bien no están saliendo por Improx, están viniendo a hacer programa, estamos nosotras. Y va Seguimos. a salir un nuevo programa que creo que va a ser al mediodía y no sé si es hoy o el próximo miércoles. ¿De qué? Un ¿Sabemos? poco de actualidad. Ok, tipo magazine era, ¿no? Sí, sí. tipo un magazine. Sí, acá Eh. está noticias, dice el hacker, nos pone. Sí, Ah, un magazine buenísimo. como de actualidad, sí, ahí está. Así que bueno, de a poco también el canal va creciendo, van habiendo cambios, van habiendo experiencias. Las personas que venimos, digamos, por amor. Y como las chicas están por amor a esta necesidad que tenemos también de a nuestra manera gritar a los cuatro vientos como Evangelizar, diríamos. sí, como también vemos y con qué ojos miramos el mundo y tratando de inspirar a otros a que sí, a que cuenten sus historias, a que quizás puedan tomar alguna de las herramientas que podemos ofrecer desde nuestros recorridos o recomendar a alguien, porque esto se va haciendo, esto es una red, ¿no? No estamos solos. Y lo lindo es que esa red se va como abriendo, también se va tamizando, por decirlo así. Cada tanto en la vida hay un tamiz en donde se van filtrando quizás personas y bueno, y nos vamos quedando con quienes estén más alineados al imán de nuestro corazón. Los vamos a traer también. Y los ¿no? vamos Claro. a atraer, ¿no? Entonces, como eso, también confiando, me estoy hablando a mí, claramente. Siempre nos estamos hablando de eso. Vos sabés Siempre. que yo el otro día, ya me había dado cuenta hace mucho, pero fue muy, en una sesión individual que me venía pasando a mí ya siempre, era como que todas las personas que venían a consulta algo traían que cuando yo hablaba era mío, era para mí, es decir, loco, dale. Y yo creo que también esto, ¿no? Dar sesiones cuando estás en apertura de lo que puede venir es para mí, creo que te ayuda a crecer muy rápido. A mí creo que el haber dado muchas sesiones individuales o de pareja me ayudó con este anteojo. Puedes también creerte que sos el profesional y que estás ayudando a otro, te estás ayudando a vos. Exacto. O sea, cuando vos te pones este anteojo y salís de la sesión y tipo, che, ¿qué onda esto? Y te lo llevo. Estás siempre hablándote a vos, es tremendo. A mí Claro. me pasa con las sesiones de Tamiano de Reiki que cuando doy me siento tan feliz después porque me vibra a mí. Es algo. para vos, Como claro. Sí, me siento y en gratitud. Cuando damos un consejo, Sí. esto que está haciendo Nuria ahora, que está, de alguna manera es un consejo, ¿no? Es, che, ojo, bueno, digo, como que es para nosotras Es también. para nosotros. Sí. Tengo un consejo ahí de Mirta Legrand. A ver, como te ven, te tratan. ¿Cómo te ven? No me mató esa. Sí, ¿cómo era? Como Si te ven, te mal, tratan. claro, Te si ven te ven mal, te maltratan. maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Te contratan. Sí. Ojo que Improx TV está abriendo sus Contrátenme, puertas claro, a contrataciones. Claro, a contrataciones, me veo bien. Acuérdense que Mi la cabello necesita ahí. acá la encuesta como que arrancó de nuevo. Habían votado bastante. Cuando estás atravesando una situación difícil, ¿cómo te va con enfocarte en lo positivo? No sé, como que se formateó. Porque había otra también, pero no hay problema, la dejamos para otra Ahí Hacker otro programa. puso, ¿te sentís responsable de lo que te pasa? ¿Qué pregunta? ¿No? Ahí, sí, Y eso sí, no lo vi. Creo que Sí. sí, que somos, Y somos responsables responsables. de lo que nos pasa, de todo. Lo que atrasa tu mente.
Somos responsables. Es como es la bisagra, ¿no? La responsabilidad es como la bisagra de la víctima y del creador, ¿no? Cada vez que se escuchen diciendo lo que pasa es que detecten víctima. Aunque sean cosas que por ahí digan, pero no me estoy victimizando. Yo cuando me escucho decir lo que pasa es que digo, ay, sí, estoy poniendo una micro excusa que por ahí no me doy cuenta. Y es como, no importa. O sea, si yo quería esto y no lo hice, ya está. Es mío. Porque por ahí el otro no lo quería. No. O sea, me pasa mucho con mi pareja. Es como, pero pará, el otro por ahí no quería esto. O sea, no le importaba o no estaba en su mente. O sea, pero para mí era importante, sí, entonces ya está. Listo. Mío. Soy yo la que no lo generé, la que no lo hice, la que no fui, la que no compró, la que no... Mío. Pero es re complejo, porque vivimos en un mundo social y vivimos con personas. Entonces es como, ¿cómo hago? ¿Cómo le digo? Sí. Pero ¿para qué le quiero decir? Medito primero. Está bueno que como identificar esto del momento oportuno para hablar, ¿no? Que no siempre es el mejor momento para hablar. Cuando vuelvo al tema de la emoción, ¿no? Me pasó ayer mismo una situación, hablar, y la verdad es que me agradecí a la noche, cuando hice la gratitud, me agradecí a mí por haber tenido como también la iniciativa de calmar, como de transitar como esa emoción, pero con calma, y también entender que no era un momento para hablar, no me salían bien las palabras, y entraba en lo que pasa es que, y digo, bueno, quizás cuando uno, está hablando con una persona que quiere, ¿no? Se involucran sentimientos, emociones, más los juicios que tenemos también hacia el otro, hacia uno. Entonces ahí es donde también digamos, es un terreno como difícil. Por ahí identificar. En principio, identificar, bueno, este no es el momento, esperamos. A mí me gusta hablar de día, por ejemplo. Como siento que hay más claridad mental. En mi caso, hay gente que es más noctámbula. Yo soy más de esta naturaleza. Y bueno, la verdad es que descansé bien, dormí tranquila, pudimos como ahí darnos la mano y en la diferencia, ¿no? Claro. Y bueno, nada, ya vendrá el momento en donde uno con sinceridad y responsabilidad se haga cargo cada uno de lo propio, y bueno, ahí es como toda una cuestión, ¿no? ¿Qué es la expectativa que uno pone? ¿Qué tanto depende de mí cierta situación? Sí. Entender que nos podemos equivocar al manejar también, bueno, nada, una situación o lo que sea, ¿no? En mi caso, como el estudio y demás, es como mi labor, que también estoy aprendiendo a trabajar con otras personas. Y son aprendizajes que muchas veces vienen a través de los errores. Es que siempre que es mío, sí. Hay una cosa que me di cuenta, por ejemplo, cuando empecé con la distribuidora, esto de separar que era mío y no dejar que Fer opina mucho sobre un montón de cosas, muchas veces, y me pregunta, ¿y cómo venís? ¿Y cómo venís con los números? ¿Y cómo venís con esto? ¿Y cómo venís con lo otro? Y yo trato de, como que soy muy oscura en ese sentido, trato de no dar ninguna información ni nada, porque no me gusta la opinión del otro. Entonces es como que no, es mío. Mi auto es mío. Lo llevo al mecánico cuando a mí me parece, me encargo, y no te voy a pedir, está bien, y es como, es mi forma, la forma que yo encontré de no tener conflicto. Obviamente que él tiene la intención de seguir, de preguntarme de cómo es y cómo viene. Capaz que de acompañarte. Sí, pero lo que pasa es que cuando yo en mi pareja, por ejemplo, descubrí que cuando hay a veces opiniones que yo no comparto. Claro. Entonces mejor no compartir. Formas de ver la vida que Luca yo no comparto. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no. Entonces es como, déjame mi negocio. Yo no me meto con tus clientes. No te opino cómo viene tu negocio, ¿entendés? Entonces ahí es cuando digo, cada uno en la confianza de que el otro está haciendo su camino. Ahora, si hay un tema que tenemos que acordar, como, ¿cuánta guita pones vos para esto y cuánta guita pongo yo para el otro? Bueno, pero son conversaciones que después no me preguntes de dónde viene la guita. Si yo me quise abrir un OnlyFans es un problema mío, en el sentido de que... Mis pies valen. Claro. Yo estoy con el tema de los pies. Me llama mucho la atención. Que Silvina Escudero decía que ella tenía
sus pies en OnlyFans. Sí, yo los de Dai quisiera. Dai, si me estás escuchando. Queremos tus pies. A ver si podemos Tiene pies poner hermosos, eso. Dai. Sí, hermosos. La niñera, Perfecto. Fran Drescher, No decía usó que- Converse, creo, Dai. Vos sabés que a mí yo estoy Yo usé usando Converse las Jaguar mucho estas, y ahí las mis muestro. dedos, pobrecitos. No me gustan, las voy a jubilar porque me aprietan el pie. Mira, En la punta. ahora las Converse tienen medio punto de diferencia. O sea, mi adolescencia no, o era 37 o era 38. 38 me iba grande, 37 me iba justo y la moda no incomoda. No. Había que usar No. Converse con jeans. A mí me pasó Claro. la Y remera oficina. corta. Chupada, Nuria, ¿vos no te sí. pasaba? ¿Qué cosa? La oficina, los estiletos. ¿Vos no usabas? Bueno, Ay, yo yo he sí. vivido tantas situaciones. Una vez me corrí qué en lindo, los tacos estiletos porque un para chico mí. me quiso robar. O sea, Ay, y yo estaba en tacos sí. y hice un pique corto porque me encaró. O sea, Sí, yo sí, sí. vivía cerca de Valvanera. Sí. Tenía que ir a la Plaza 11 a tomarme el 71 para ir a Citibank. Claro. Y bueno, y lo veo como al chico como venir y me dice, dame lo que tenés, qué sé yo. Y yo pegué un pique corto y estaba con unos tacos con punta Sí. y el zapato ahí. ¿Se te clavó? Y corrí, ¿eh? Sí. Y corrí hacia... crucé la avenida, que no venían autos. Crucé y me fui a la estación de servicio y me Sí. y salvé. Dije, yo no me voy a poner más esto. ¿Para qué? No, porque yo no trabajaba en atención al público. Claro. Y iba medio, yo siempre fui medio payasa. O sea, me venía pantalones verdes con las cosas, las zapatillas de colores. Claro. Entonces era como más administrativo y call center en una época y después administrativo. Así que como que no... El estileto me Ay, yo costaba. iba, pero un poco tampoco estaba en atención, pero la empresa no tenía atención Se como usaban. ahí. Pero se usaba la Tenían pollera mucho tubo. viaje. La Sí. pollera Sí. tubo, Yo Animal Print, sí he tenido, Sí. pollera tubo, Animal Print, Divina. estiletos, todo. No, yo iba con mis sombreros. Toda mis luqueadísima. trajes, sí, Hay una vez fui a buscar trajecito. trabajo así. Traje, fui a no. buscar trabajo así con la pollera Qué acá y lindo. los estiletos y me dice el señor que me tenía, ¿siempre te vestís así? Pantalones de satén, todo. Le dije no, que le iba a chica. decir, no, era para la entrevista nada más. Ah, Todos los días, siempre toda te apretada. vestís así, te preguntó y no No, sabías qué decir. No, tan así no. No, las botas también, no, todo. Era una incomodidad. No, para respirar me saco para la pollera. No. No puedo respirar, disculpe. Yo tenía una compañera, cuando me mudé dentro de la empresa a otro departamento que era el de agro, ahí sí, mucho más relajado, porque nada, venían los clientes, los vendedores, eran todos como campechanos, eran mucho más con la relajados. boina y la camisa cuadriculada, el pantalón. Claro, viste, bueno. Pero en otro momento era como que era una cosa así como cotidiana, ¿viste? Claro. Era como todos se vestían así, me daba cosas, pero caminaba. Si yo vivía a 3 cuadras de la oficina, ahí en Retiro, Claro, y yo vivía tenías muy que ir lejos. caminando 3 cuadras en esa barranca que baja, ¿viste? De Reconquista a Ay, Retiro. anda a pisar mal ahí No. con el estileto, mamuna. No sé Eso por qué era- me hice ¿cuántas eso. veces? No sé. Y eso es como, para mí es es como demasiado, ¿no? Como demasiado. Igual Porque si te tengo ven una mal, te amiga que... maltratan. Claro. Sí. Tengo una amiga que tiene todavía zapatos así, qué sé yo, y yo digo, ay amiga, ¿cómo podés? Ay, yo No. tengo guardados, no sé para qué los tengo. No, yo Uno me muchos ya guardé, los así. tiré. Algunos los tengo, sí. Por pero... si hay algún evento, alguna Chicas, fiesta. tenemos ahí el bueno. porcentaje de la encuesta, si te cuesta enfocarte en lo positivo cuando estás atravesando una situación difícil, y el 45% de las personas respondió que a veces dependiendo el momento. Claro. Y después el 36% no, suelo ver lo positivo. Y el 18% sí, me cuesta bastante. 11 votos en total. Te invitamos, ¿no? Si estás ahí y si votaste que te cuesta bastante, a replantearte, bueno, ¿qué es? Si podés detectar, ¿no? ¿Qué es eso que te está costando? Yo a veces me pasa cuando lo escucho, me pasa mucho en mi casa. Yo siempre lo traigo a lo cotidiano. Me pasa en mi casa, claro, que de repente Fer va haciendo la escalera Me hace reír. y yo voy atrás, ¿viste? Y él va haciendo la escalera y viene puteando por algo, ¿no? Porque entonces yo agarro el abrazo y le digo, ay, mi amor, pero qué bendecido que sos, mirá, no sé qué. Y ya está puteando. Y se enoja peor. Se enoja peor, a menos claro. que ya le hagas algún cariño especial y ahí ya se le pasa todo. Ah, bueno, no queríamos saber cariño tanto. especial. No queríamos saber tanto. Y bueno, pero es que a veces tenés que... Porque llega un momento en que decís, loco, ¿qué onda? ¿Cómo te saco de esta...? Nos fuimos Claro, al este foco. Dios mío. No, pero son recursos. Bueno, ya está terminando el programa. Y la próxima vamos a hablar de la sexualidad de la pareja. No la nuestra. No, la nuestra no, la nuestra no. Pero vos sabés que mi terapeuta me decía una vez, el terapeuta de pareja, que después yo fui un tiempo, bueno,
me decía, pero vos sabés qué necesita tu esposo para estar desestresado. Yo, es tan básico, sí. Ay, lo re sabe. Lo recé, pero es que a hay- veces no tengo tiempo, no sé qué, se me da que me dice, bueno, pero si vos sabés que tu día va a estar tan fácil, y es tan fácil, me dice. Tenés razón. No, Básico, básico. Pero yo estoy chica, complicada hoy. básico. Claro, Hoy no me estoy levanté muy temprano, estresada. claro. Claro. Bueno, pero sí, a veces eso en la vida, ¿no? En general. Vas a la verdulería a comprar y la chica que está medio de mal humor, no sé qué, y por ahí, viste. Dale un abrazo. Un comentario, qué linda remera. ¿Viste? Claro. Qué lindo. ¿Y ¿Cómo brillan tus ojos hoy? No, pero una Y te das cuenta que le cambia la cara a Le la cambia persona y la que re cara. necesitaba como ese mimo. Re. Está bueno Y a vos como, no te como cuesta ejercicio nada. también. Exacto, sí. Claro. Como que eso, nuestra naturaleza en realidad es ayudarnos. Así Claro. que también entenderlo un poquito. Uy, yo ayer le dije cualquier cosa a la verdulera. Ahora que me Le acuerdo. Porra. le Ah, pediste- no sé qué me hizo esto que pasó, que siempre pasa. Le dije, ay, me dejó mal, no sé qué. Y le dije, Era la hija, ¿no? comprate un protector áurico, le digo, así te No. Claro, porque hay splash. clientes de y clientes. salvia blanca, le digo, para que te proteja cualquier cosa. Le Un dije, le splash. tendría que haber dicho, bueno, relájate. No No. tenía mucho tiempo, estábamos... No, le tendrías Había que que llevar un día un solucionar ya. regalito porque ella está con Le voy gente a todo el día. llevar un regalito. Llevarle una piedrita. protección. Sí, le voy a llevar Claro. un cuarzo, así que me encontré. No, pero es ¿Viste que estábamos importante. buscando cuarzos en el río? Sí. Me Hay un encontré en la montón. esquina de mi casa un cuarzo así. No, Te lo juro. pero alguien lo habrá blanco. dejado. No sé, yo siempre voy por la otra calle y dije, ay, voy a ir por esta porque corto camino. Claro. Y Tenías llegué a la que ir esquina y ahí. estaba el cuarzo. Tremendo, Sí. tremendo. Dije, tanto buscar en el Chicas, se fue el programa y nos tenemos que ir a buscar a nuestros sí, niños. vamos. Así que para no correr, Exacto. Sí. todos vamos para la escuela. Bueno, gracias a nuestros amigos de Bekim, Cosmética Capilar, Innovación Continua, que hoy estamos llenos de productos de Bekim. Hoy tenemos una locura de productos. Y hay un producto nuevo. ¿Hay un producto nuevo? Hay un producto nuevo que no es de la línea Bekim, es de la línea de Real Brasilian Ah. y se agotó el Se stock. agotó, Bien. chicos. Así que ¿Qué es una máscara. Una máscara. Ah. Es una máscara maca o algo Nueva. así. Sí. Ah, mirá Muy vos. buscada. Pero no la muy tenemos buscada. acá todavía. Bueno, Pero voló. Acá Entró y están se los fue. shampoos y Muy bien. acondicionador que son nuestros Vamos. caballitos de batalla, que los llevamos a todos lados, los llevamos de viaje, los regalamos, los vendemos. Yo quiero los usamos recomendar nosotras. también, ahí está, la rosa, el baño de crema, ese, Es el de, espectacular. sí, ¿De Carite? Sí, de Carite. Ese baño de crema es lo más, Sí, me lo encanta. más. De hecho, lo usamos todos en casa. Sí, es tremendo. Es tremendo el baño de crema de Carité. Hay que llevarse el de kilo cuando es así porque no te rinde, no te si no no. te rinde nada. Sí. Es verdad, sí. bueno, acá no tenemos, pero viene de kilo, sí, es Bueno, verdad. lo preparamos en la bolsita. Para tener ahí, ¿no? Para Sí. tener ahí, para mostrarlo, viene de kilo, así que sepan que Me está voy a buenísimo. llevar uno porque... para Mariel uso necesita. familiar. Sí, mi Después también cabello. tenemos la Creo línea leerte. de aromatización ambiental y textil, ¿no? Creo leerte que también tienen muchísimos aromas, tienen difusores y aromatizantes textiles. Mira lo que son los difusores, Hermosos. para que tu Entras a tu casa casa se y- convierta en un hogar. Claro. Sí. Acordate de que estamos en @improtztv, ok. Nos puedes dejar un A ver. mensaje al 11 Maravilloso. 3887 8362, que es el teléfono de Improts. Ahora, más tarde, cuando quieras, es el mismo teléfono para todos los programas. Y gracias, obviamente, de nuevo a nuestros auspiciantes, gracias a Improts por darnos este espacio tan hermoso. No te olvides de suscribirte, de dejarnos tu like, de mandarnos mensajes, de estar ahí, de activar la campanita si te enterás todos los programas que se viene con todo. Chicas, gracias por este Un gusto, miércoles. chicas, gracias. María no está el miércoles que viene, ¿te vas a...? Brasil. No sé todavía. ¿No? Ah, bueno, no está, igual no está. No estoy. No está, no sabe a dónde se va, pero no está. Bueno, nos María vemos no igual. está. Nos vemos Nos el vemos. miércoles. Nos vemos el miércoles que Besitos. viene. Las que estamos. Un beso enorme, Chau, gracias por chau. estar. Gracias por estar. Adiós.